Vamos ahora con la segunda parte de la entrevista de José Levi con una de las personas a las que el fiscal Alberto Nisman habría enviado la información producto de su investigación al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. José Levi le preguntó sobre cómo ve las acusaciones del fiscal Nisman en contra de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el canciller Timerman. Escuchemos. Uno de los capítulos de mi libro se denomina La dictadura de las pruebas, y esto lo tomo también de él. Él siempre me decía, mira, yo no creo teorías, yo no emito opiniones, yo no, y agrego yo, nunca él hacía gala de odios o de rencores, él se remitía a pruebas. Cuando tenía pruebas en sus manos, no podía dejar de ventilarlas, de mostrarlas, de hacer las incriminaciones del caso. Con respecto a la presidenta, específicamente, como usted me pregunta, no cabe duda de que las pruebas están muy fundadas, con grabaciones de muchos años, con documentación, con circunstancias que perfectamente refrendan esta acusación. ¿En qué consiste? Consiste en que la presidenta, una vez que falleció su marido, decidió cambiar el rumbo de la política argentina, que hasta ese momento era perseguir justicia a toda costa con respecto al caso AMIA, y plantear, estamos en un mundo distinto, no se puede seguir siendo enemigos de Irán toda la vida, si es necesario blanquear a Irán de las acusaciones con respecto al caso AMIA, hay que hacerlo, porque en aras de esta nueva situación geopolítica, todo puede venderse. Esa es la acusación, y sobre eso Nisman tenía todas las pruebas para fundarla. ¿Cómo cree afecta su muerte a la presidenta argentina? Yo no soy un especialista en ese tema, pero puedo decir que su primera reacción fue tenebrosa, bochornosa. En vez de inmediatamente sentirse mal, manifestar estupor, condolencia, tristeza, lo primero que hizo fue pergeñar una fantasía acerca de un suicidio y jugar con qué hay en el alma humana de un individuo que se toma la vida. Y después, cuando vio que los argentinos no son idiotas y no compraron la idea del suicidio, empezaron a echar el rumor no menos grave, de que bueno, es cierto, Nisman no es un desequilibrado y un impulsivo, como lo hemos planteado ahora, pero es un joven muy ingenuo que puede ser manipulado por las fuerzas del mal. Tampoco tiene ningún asidero esto. Nisman era una persona sumamente inteligente, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba muy fundado en las pruebas que él tenía. Él no fue ni manipulado, ni en ningún caso tenía alguna proclividad hacia el suicidio. Todo lo contrario, y esto sí lo puede garantizar un amigo, como usted me decía al comienzo, un hombre jovial, dinámico, siempre con ganas de divertirse y de jugar al tenis y de mostrarme las últimas fotos de sus hijas. En ningún momento cambió esto. Había momentos en donde estaba un poco más excitado por la situación, como por ejemplo antes de presentar esta nueva incriminación. Pero jamás lo vi con una tendencia depresiva o algo que justificara esta calumnia inicial que se echó a correr para tratar de desviar la opinión pública sobre algo muy sencillo, que es un asesinato. El argentino, a través del canciller Héctor Timerman, ha rechazado enérgicamente las acusaciones de algún posible vínculo con la muerte del fiscal Alberto Nisman. En entrevista telefónica con CNN el jueves pasado, Timerman dijo que no había nadie más interesado en que respondiera a las preguntas con respecto a sus investigaciones al atentado de la AMIA que la presidenta de Argentina y él mismo. Esa entrevista fue vía telefónica en idioma inglés. Estoy seguro. Bueno, ayer reportamos sobre los reportes preliminares de la autopsia del cuerpo del fiscal Alberto Nisman. Hablamos con el analista internacional Horacio Calderón sobre el aspecto global de la historia. Hoy nos vamos a dedicar a los personajes involucrados en la noticia. Horacio, bienvenido. Te voy a pedir que las respuestas sean concretas. Gracias, Guillermo. Respuestas concretas, así movemos rápido la nota. Primero quiero preguntarle, la presidenta Kirchner se refirió al suicidio de Nisman y después, 2 días después, dijo que no había duda que había sido asesinato. ¿Qué pasó en esos 2 días para semejante cambio? Yo creo que la presidenta de la Nación, y este es un análisis político, tomó ese tipo de decisión de cambiar de móvil, para llamarlo de alguna manera, para alejar el foco de la cuestión de la denuncia que Nisman había realizado en su contra y ocupar los medios con la cuestión del asesinato que implica actores detrás de quienes pudieron haberlo cometido. Pero yo me sigo inclinando por el suicidio. Acabo de escuchar al señor Perennik y con todo respeto me parece que es un marciano. ¿Por?
porque está hablando de un asesinato cuando todos los indicios y lo que dijo la fiscal Viviana Fein apuntan al suicidio. Por los resultados preliminares de la autopsia de ayer. Ese es el punto número 2. Viviana Fein es otro actor importante de esta historia. ¿Qué apreciaciones tiene de su desempeño? Me parece, podrá haber cometido algún error, tal vez no pedir por el momento pruebas complementarias, pero es una funcionaria seria y por de pronto ha alejado los rumores, las operaciones psicológicas que llevaron a decir algunos medios que Nisman se había suicidado poniendo el revólver a 20 centímetros, etcétera. Entonces, que no se había suicidado, que era imposible, etcétera. La fiscal ahora dice que fue a 1 centímetro el que apoyó la pistola sobre la 100. O sea que acá hay que, como yo decía a Guillermo, yo preferiría no hablar con medios argentinos, porque acá hay operaciones psicológicas cruzadas, tanto el gobierno como la oposición, y la gente se olvida del muerto y de los 85 víctimas de la AMIA. Por supuesto. Que es lo que teníamos que tener en cuenta en este momento. Por supuesto. Estaba pensando recién cuando usted decía de lo del el arma en la 100. Cuando yo escuché las palabras de Viviana Fein, no escuché la palabra suicidio, sí el hecho de que como resultado preliminar de esta investigación, de esta autopsia, el arma había estado a 1 centímetro o menos de la cabeza y que todo indicaría que no había habido la participación de otra persona, pero en ningún momento ella dijo, puedo concluir que no fue un suicidio, que fue un suicidio. Usted lo dijo, sin embargo. Claro, lo que pasa, el uso de la palabra puede llevar a malas interpretaciones, pero salvo que sea un suicidio automático, yo no creo, como un fantasma. Acá, si no hubo un suicidio, tiene que aparecer algún rastro, alguna verificación de la presencia de una tercera persona en la escena del crimen, en un lapso que se estime judicialmente importante para determinar que fue un crimen y no un suicidio. Volviendo a la presidenta, yo creo que la presidenta argentina buscó cambiar el foco de la atención pública justamente para tener en definitiva a quien acusar. Y discursos como el señor Perenich realmente lo que hacen es justamente fortalecer lo que dijo la presidenta, que para mi punto de vista está equivocado. Yo soy objetivo en esto y cuando tengo que bajar línea en contra de quien sea lo hago. Yo creo de todas formas que es muy llamativo que una persona que el día que se suponía que iba a hacer semejantes denuncias, respuestas a un Congreso de mayoría opositora, sucede esto cuando viene de un viaje. También llama la atención que se lo ve solo en el aeropuerto. No había nadie con él, no estaba la mamá, un amigo, hasta los últimos momentos como para acompañarlo. Es decir, hay muchos agujeros y quiero referirme a otra cosa que hablamos ayer. Usted decía que había agujeros en la investigación de Nisman, propiamente dicha. ¿Cuáles? Muchos. Es que justamente cuando estamos hablando de la investigación de Nisman, primero del caso AMIA, no había sustancia jurídica, como comentamos ayer. Era toda información de inteligencia. Y luego de haber leído yo la acusación contra la presidenta Kirchner, yo diría que podrá ser hasta una canallada lo que se hizo, que intervino Elía, que intervino Esteche y que intervino el mismo Héctor Timerman, sea o no con orden de la presidenta, pero no constituye un delito. Porque lamentablemente, desde que apareció la razón de Estado, la moral y la ética se han divorciado de la política. ¿No es cierto? Entonces sí soy claro en esto. Sí, estaba pensando también cuando sucedieron los acontecimientos, será por mis 20 años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Yo pensé, bueno, ahora la presidenta va a salir y va a decir, señores, este es un hecho terrible, les pido que no se apresuren a ningún tipo de conclusiones, vamos a iniciar una investigación seria para ver qué es lo que sucedió, es un hecho grave, yo más que nadie quiero que se demuestre que todo esto es una gran farsa. Y no sucedió. Tal vez necesitaría que fuera usted el asesor de la presidenta y no quienes la asesoraron, que realmente lo hicieron de manera pésima. Si es que no lo hizo la presidenta Kirchner por voluntad propia, ¿no? Evidentemente fue un error terrible y bueno, que va a costar muy caro volver de eso. Eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Guillermo, pero a veces los tiempos políticos, el lenguaje político, etcétera, se maneja de esta manera, sobre todo cuando no hay asesores en temas sensibles cercanos a los grandes actores de la política. Finalmente, me queda un minuto y quiero hablar con respecto al cambio de
acercamiento o de política en cuanto al tema AMIA? Cristina Kirchner o durante el gobierno de su marido y ahora el de ella. Ese memorándum de entendimiento fue entre Irán y Argentina fue un gran cambio en la forma en que se dirigieron al tema. Yo opino, yo desde el principio, antes que se firmara, como especialista, estuve totalmente en contrario de ese memorándum de entendimiento, incluso que fuera hasta llevado al Congreso, y lo resumí en que no podía la Argentina acostarse a dormir con serpientes de cascabel sin siquiera calcular que podía amanecer tarde o temprano con una mordida. Horacio Calderón, analista internacional, especialista en temas de Medio Oriente y contraterrorismo. Gracias por su tiempo desde Buenos Aires. Buenas noches, señor. Por favor, hasta pronto. Vamos a leer algunos comentarios.